Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto nuevamente dirigirme a ti esta mañana. Yo quiero animarte que estemos de verdad sumergidos en la presencia de Dios, buscando agradarle a Él. Como dice aquí en Efesios, Pablo le dice a la iglesia que tenemos que estar comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice también, te estoy leyendo Efesios capítulo 5, versos 10 y 11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes más bien reprendedlas. Esta mañana yo te animo a que estemos buscando darle gloria a Dios, no participando de aquello que desagrada al Señor. Yo creo que como cristianos hemos conocido la santidad de Dios y sabemos que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Vamos a iniciar esta mañana, así que yo te animo que dispongamos nuestro corazón y que alabemos a Dios con todo nuestro ser. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. A la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
tu amor, tu luz en mí resplandece, esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es. Vida das con tu amor, tu luz en mí resplandece, esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, la tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti,
Ok, buenos días nuevamente, qué gusto estar delante de ustedes. Yo quiero esta mañana pues animarte a que estemos buscando a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador Todopoderoso, con un corazón dispuesto, un corazón de verdad rendido a Él, reconociendo lo que Él hizo en la cruz por ti, por mí. Es muy importante, yo creo que pues lo que hoy vamos a hablar, yo quiero animarte pues precisamente a ser fieles a Dios. Yo quiero hablarte esta mañana sobre la fidelidad y quiero pedirte que dispongas, como decía, tu corazón, que estemos realmente entendidos de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios quiere para nosotros. Y como yo te decía, yo quiero hablarte de la fidelidad y simple y sencillamente mencionar la palabra fidelidad, ¿verdad? O infidelidad nos puede llevar a ciertos pensamientos diferentes. Quizás cuando escuchas la palabra infidelidad, pienses en otras personas, en personas que has visto que son infieles, que han lastimado a gente por su infidelidad, pero también podemos pensar en nosotros mismos, ¿sí? Pero yo creo que sobre todas las cosas, cuando hablamos o escuchamos la palabra fiel o la palabra fidelidad, definitivamente nuestro pensar va hacia Dios. Dios es el mejor ejemplo de fidelidad y también el hombre es el mejor ejemplo de infidelidad muchas veces, ¿verdad? Y yo puedo ver cómo la infidelidad es más dañina que la guerra, más dañina que la enfermedad, más dañina aún que la muerte. Entonces, qué importante es que nosotros estemos reconociendo que Dios es fiel y que también está buscando en nosotros o está demandando esa fidelidad también. Si tú, pues sabes, la palabra fidelidad significa la capacidad y decisión de cumplir las promesas, de no engañar y de no traicionar. Entonces, la fidelidad es la capacidad, algo que Dios ha puesto en aquel que ha decidido realmente seguir a Dios, reconociendo que somos la imagen de Dios, reconociendo que nuestro Dios nos hizo a su imagen y semejanza y que tenemos que luchar mucho, pero que al final de cuentas tenemos que ser fieles en todas las áreas. Dios es fiel, todos lo sabemos y siempre los hemos dicho, pero quiero decirte que desgraciadamente ayer como hoy muchas personas han perdido la fidelidad a Dios, han perdido la fidelidad en lo que es el matrimonio, han perdido la fidelidad ante las personas que les aman, que en un momento han sembrado su vida con ellos. Pues digamos en las iglesias hay multitud de gente infiel que a veces andan de iglesia en iglesia porque nunca se sintieron realmente de esa familia. Su vida pasó a ser una vida infiel y que así como lo hacen con respecto a la iglesia, lo hacen también con respecto al matrimonio y aún con respecto a todas las cosas, al trabajo y la familia. Pero Dios hoy nos está llamando a fidelidad. Muchas veces la gente nos quiere presionar a participar en cosas incorrectas. Hoy que estamos en estos tiempos, mucha gente pues quiere que participemos de cosas que son infidelidad a Dios, ¿verdad? Como son las tradiciones, cosas de esas. Pero mira, Dios nos está llamando una vez a la fidelidad, una vez más, porque ahí está nuestra salvación. En la fidelidad a Dios tendremos la seguridad de que Él siempre estará con nosotros. Y quiero que vayas al libro de Jeremías. Vamos por favor al libro de Jeremías y mientras llegas ahí vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tú toques nuestras vidas, que tú nos hables, que tú nos muestres, que tú nos enseñes toda la gracia de la fidelidad y que podamos ser fieles a ti, así como a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra iglesia, Señor, a todo aquello que tú nos has dado. En esta mañana a ti te damos toda la honra y la gloria y te damos gracias por ser fiel y por enseñarnos de la fidelidad. Gracias te damos, Señor. Ponemos
este tiempo en tus manos. Oramos que tu Espíritu Santo descienda y revele también a nuestras vidas, a nuestros corazones, la palabra de hoy. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y yo te decía, desgraciadamente, ayer como hoy, muchos han perdido la fidelidad o no han querido, mejor dicho, cumplir con la fidelidad de sus compromisos. Si tú vas al libro de Jeremías, quiero que vayas por favor al capítulo 7. Jeremías 7, vamos a leer del verso 23 al verso 30. Aquí el profeta Jeremías estaba pues hablando de Dios en todo tiempo, compartiendo y predicando, sí, y está llevando esa palabra que el pueblo necesitaba en el momento. Y dice aquí, verso 23, mas esto les dije diciendo. ¿Quién está hablando? Está hablando Jeremías, pero está hablando la palabra que Dios puso en su boca. Y Dios estaba diciendo al pueblo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Dios quería una unidad total, una unidad de pueblo a Dios y de Dios a su pueblo, pero esta unidad solamente se puede sostener a través de la fidelidad. Todos sabemos que las cosas nunca se sostendrán si no hay fidelidad, y vendrán pérdidas y vendrán desgracias y vendrán cosas terribles, pero cuando permanecemos fieles a lo que hemos recibido, a lo que creemos, a lo que Dios nos ha hablado, Dios estará siempre con nosotros. Entonces, lo primero, Dios está demandando aquí al pueblo, dice que escuchemos la voz de Dios, escuchen mi voz, y entonces, ¿verdad? Escuchar significa poner atención, no solamente con los oídos, sino con el corazón, y estar dispuestos a obedecer. Dice, y seré a vosotros por Dios. Hoy mucha gente está apartada de Dios, mucha gente no ve la bendición de Dios porque simple y sencillamente perdió la fidelidad de Dios, perdió esa fidelidad a Dios, y dice que Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo, y dice, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. En fidelidad de escuchar y de obedecer está el hecho de que haya bendición en nosotros. Y como te decía, ayer como hoy, esto lo estaba reclamando Dios al pueblo, porque el pueblo había perdido la fidelidad, el oído hacia Dios, había perdido la obediencia a Dios, y obviamente no les iba bien. Y créeme que a todas las personas que son infieles les trae consecuencias terribles. Verso 24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mi amado, el pueblo se convirtió totalmente en un pueblo infiel. Hicieron caso omiso de la voz de Dios, caminaron sus propios consejos, ya no escuchaban al pastor, ya no buscaban al pastor, ya no buscaban al siervo de Dios, simplemente ellos tomaron sus decisiones, hicieron lo que bien les pareció, aunque Dios nunca se los mandó. Dios nunca decidió o pidió que hicieran las cosas que están haciendo, y hoy mucha gente está viviendo de esa manera. Mucha gente, su vida es un caos, es un desastre, están de tropiezo en tropiezo, pero aún así no deciden escuchar la voz de Dios, no deciden poner por obra la fidelidad a Dios. Sí, dice aquí, y por lo tal no les puede ir bien. Sí, versículo 24. Verso 25 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, imagínate lo que está hablando Dios, dice aquí, hasta hoy, ¿sí? Dice, hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. La palabra de Dios siempre ha estado, mi amado, aún en los rebeldes, aún en los infieles, siempre ha estado la palabra de Dios, y se ha vuelto molestia para aquellos que realmente reconocen que hay infidelidad en ellos. Yo recuerdo hace muchos años, yo cuando trabajaba en una empresa aquí en Puebla, automotriz,
tenía un jefe y este jefe tenía un amante y cada vez que pues constantemente Dios le decía, tienes que dejar a esa persona, tú tienes que ser fiel con tu esposa, tú tienes que dejar la infidelidad. Y él me decía, no, ¿por qué? Si yo puedo y que no sé qué. Y así estuvo mucho tiempo y pues llegó un momento que esta mujer lo dejó y llegó un día y me dijo, ¿sabes qué? Estoy enojado contigo porque seguramente estuviste rezando, así dijo, rezando para que mi novia me dejara. Y yo le dije, yo no fui, a final de cuentas, esto es de Dios y es bueno para ti que no tengas a esa mujer, porque Dios demandará la infidelidad y así mismo lo hará en cada persona. Y como te digo, y aquí estamos leyendo cómo el pueblo se volvió completamente infiel. Dice verso 26, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, ¿verdad? Se exaltaron, fueron orgullosos, no hubo humildad en ellos, sí, y dice, e hicieron peor que sus padres. Fíjate, la infidelidad se va transmitiendo de generación en generación y si nosotros como padres somos infieles, somos incrédulos, somos gente que hemos dejado realmente la obediencia a Dios, seguramente, fíjate lo que te digo, seguramente tus hijos serán infieles también contigo, serán infieles con Dios, serán infieles. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu que se les está transmitiendo. Entonces necesitamos volver a la fidelidad urgentemente, ¿verdad? Estamos, verso 27, dice, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, y los llamarás y no te responderán. Es un espíritu, la infidelidad es un espíritu que está apegado muy fuertemente a la persona y cuando hay infidelidad hay incredulidad. Yo te decía, la gente que es infiel, la palabra les molesta, la palabra les enoja y simplemente no responden. Todo aquel que ha vivido en infidelidad sabe toda la carga que tiene, toda la desgracia que hay sobre su vida, sabe todo lo que el diablo está haciendo en él y pierden la presencia de Dios por la infidelidad. Y aquí vemos al pueblo que estaba infiel y aunque Dios les llame, no van a responder. Por eso ves tanta gente en decadencia espiritual, tanta gente en dolor y no les puede ir bien y quizás llega el momento que les vaya bien económicamente, pero no tienen paz, no tienen descanso, no tienen el amor de Dios y no tienen familia. Entonces, qué importante es volver a la fidelidad de Dios, romper con todo aquello que nos estorba, ¿sí? Entonces, necesitamos volver. Por eso dice verso 28, les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Y les dice, corta tu cabello y arrójalo y levanta llantos sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Dice Dios, entristécete si tú eres infiel en cualquier área de tu vida, llámese iglesia, llámese Dios, llámese familia, tienes que ir a la humillación para que Dios te pueda restaurar. Verso 29, ¿sí? Verso 30, dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. ¿Qué quiere decir esto? Que la abominación que la gente pone es cuando la gente hace su perfecta voluntad. Bueno, no es tan perfecta, hace su voluntad y no está realmente buscando
dar la gloria a Dios. Y Dios reclama. Han puesto abominaciones. Obviamente una abominación son los ídolos, son las imágenes, son las mismas costumbres, son los propios caminos, ¿verdad? Dios estableció algo y el hombre se desvía. Y esto es tan importante porque dejamos de ser fieles. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles. Si tú vas a 1 Corintios, si tú eres una persona infiel, yo quiero decirte que hay un juicio sobre tu cabeza que Dios traerá invariablemente. Pero mira, 1 Corintios capítulo 4, vamos al versículo 2, ¿sí? Fíjate, es un versículo muy pequeño, pero habla mucho. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Quiénes son los administradores? Mi amado, somos tú y yo. Dios ha derramado abundantes bendiciones en nosotros y Dios quiere que seamos unos administradores fieles. ¿Qué es lo que administramos, mi amado? Administramos lo que recibimos. Recibimos gracia, recibimos perdón, recibimos bendición de Dios, bendecimos adopción, recibimos el Espíritu Santo, recibimos la palabra y de todo aquello que Dios nos ha dado, mi amado, Dios quiere que seamos fieles y de la fidelidad empieza en el escuchar la voz de Dios y en la obediencia. Mi amado, cuando uno deja de escuchar la voz de Dios, entonces está perdido. Pero Dios, como dice aquí, que se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo quiero animarte de verdad a volver a la fidelidad de Dios, a estar y vivir en la fidelidad de Dios constantemente, a ser fiel en tu matrimonio, a ser fiel a tu trabajo, a tu jefe, que la fidelidad que es de Dios se refleje en nosotros y no la infidelidad. Hoy vemos que por la infidelidad mucha gente muere, mucha gente es avergonzada, mucha gente también es cínica porque los encuentran en infidelidad y todavía dicen que son hijos de Dios y todavía andan exhibiéndose y trayendo de aquí para allá al amante. Pero yo creo que aquel que realmente desea la salvación buscará la fidelidad, buscará realmente caminar en la voluntad de Dios y recuerda que Dios nos está llamando a santidad y esto nos habla de romper con todo aquello que no es correcto. Mira, si tú vas por favor vamos a 2 de Juan capítulo 4 por favor. Segunda de Juan, versículo 4, perdón, porque nada más es un capítulo. Fíjate cómo Pablo dice, hablando de una mujer, una señora que le llama señora elegida y que tenía varios hijos. En el versículo 4 de segunda de Juan dice dice Juan, ¿qué está diciendo? Dice Juan, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mi amado, aquí Juan estaba contento porque una persona que tenía varios hijos, él se encontró a varios que verdaderamente caminaban con Dios, que verdaderamente estaban en la verdad, que verdaderamente eran fieles a Dios. Dice algunos, no todos, y es aquí donde por un lado hay gozo de saber que sí se sembró la palabra y que sí dio fruto en algunos, desgraciadamente no en todos. Hubiera sido mucho mejor, ¿verdad? Que Juan dijera, mucho me regocijé de que todos tus hijos andan caminando en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esto nos habla de que hay infieles y hay fieles en todos lados. Y bueno, Juan estaba contento por los que realmente caminaban en la verdad de Dios, ¿sí? Y mira, dice aquí, vamos al verso 6, ¿sí? Y ahí nos hace Juan, nos hace una advertencia de guardar nuestra fidelidad a Dios con respecto a las personas que recibimos en casa, con respecto a las personas que nos hablan o que tratan de influir para mal. Dice en el verso 7, si estás ahí,
segunda de Juan, verso 7, dice Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Está el mundo lleno de gente que rechaza a Dios, gente que no quiere nada con Dios, pero sobre todo gente con apariencia de servicio a Dios. Y entonces Juan está aquí hablando a la iglesia, ¿verdad? Dice que muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y no solamente es que no lo confiesen con la boca, sino que posiblemente sí lo digan, pero que con sus actos realmente estén rechazando el señorío de Cristo. Son gente infiel, gente que no permaneció, que claro, como también Juan lo dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Entonces Juan está hablando y exhortando y está pues advirtiendo a la iglesia que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fíjate, es tan fuerte el hecho de ser una persona infiel y que quieras inquietar a gente de la iglesia. Es tan fuerte esto que el mismo Juan de parte de Dios dice que estos son engañadores y anticristos. Mi amado, si tú estás en una iglesia, permanece en esa iglesia, sé fiel, porque seguramente van a llegar a invitarte engañadores y anticristos a que te salgas de esa iglesia. Y si tú escuchas esas palabras, seguramente caerás y serás igual que ellos. Entonces Juan habla de una manera tan fuerte que llama a estos que inquietan a la iglesia, ¿verdad? A ser infieles, les llama engañadores y anticristos. Versículo 8, y dice también Juan, mirad por vosotros mismos, mi amado, hoy más que nunca, cuida tu fidelidad. Muchos van a querer hacerte apartarte de la fidelidad a Dios. Dice, mirad por vosotros mismos. No necesitamos que te estén cuidando, tú tienes que cuidarte. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El premio está en la fidelidad, no en la infidelidad. Dice versículo 9, hablando de aquellos que son engañadores y anticristos, dice aquí verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, cualquiera que pierde la fidelidad o simplemente nunca fue fiel, pero dio la apariencia, ¿sí? Dice aquí, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquel que es fiel es aquel que realmente tiene la presencia del Padre y del Hijo, ¿sí? Entonces aquí nos está advirtiendo, mi amado, ten cuidado con alguien que salió de una iglesia, porque seguramente si te llega a visitar es un anticristo y un engañador y que tratará de extraviarte también a ti. Dice aquí, y no tienen al Padre ni al Hijo. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿verdad? Esta doctrina, ¿de qué estamos hablando? De la doctrina de la fidelidad. Si alguno viene a ti y no es fiel, no ha sido fiel, dice claramente aquí, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Esta es una advertencia muy fuerte con respecto a lo que es la fidelidad, ¿sí? Y yo creo, estoy seguro de que Dios espera que seamos fieles en todo tiempo, aún y sobre todo, ¿verdad? Yo creo que la fidelidad, ¿cómo decirlo? La fidelidad verdadera no necesita supervisión. Mi amado, yo no sé tú qué haces en tu casa, tú no sabes lo que hago en mi casa, pero yo creo que la fidelidad verdadera simple y sencillamente es individual, es en la presencia de Dios y no requiere que venga mi pastor a ver si de veras soy cristiano, a ver si de veras mis vecinos me reconocen como hijo de Dios o me reconocen como una persona tremenda, ¿verdad?
Entonces, la fidelidad verdadera no requiere supervisión. Si vamos al libro de Filipenses, por favor, Filipenses capítulo 2. Y yo quiero animarte que tú seas un cristiano fiel, un miembro de la iglesia fiel, ¿verdad? Que no necesitamos estarte cuidando de que, ya te fuiste a otra iglesia y andas por aquí, por allá, porque entonces simple y sencillamente no hay fidelidad a la iglesia. Y si así es con la iglesia, ¿cómo será con tu familia? ¿Y cómo será también con Dios? Entonces, Filipenses, por favor, capítulo 2, vamos al versículo 12 y 13. Ya estás aquí. Fíjate cómo dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Fíjate, Pablo reconocía que cuando él estaba presente ante la iglesia de Filipo, la iglesia era bien obediente, y Pablo decía: tienen que hacer esto, tienen que aprender esto, tienen que predicar, tienen que orar, y la iglesia era obediente a Pablo, y la iglesia crecía en la obediencia. Pero en este caso Pablo no estaba en ese lugar, y les dice aquí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjate, esto es fidelidad. La fidelidad no tienes que andar supervisando, cuidando, ¿verdad? Si tú amas a tu esposa y sabes que ella es fiel, tienes la plena certeza de que no va a pasar nada, aunque no la estés observando a las 24 horas al día. Te va a respetar, te va a honrar, y así mismo es en lo que es las congregaciones, y debe de ser donde son las familias, pero sobre todo con Dios, ¿sí? Dios no tiene que andarnos supervisando. Él nos está bendiciendo todos los días, pero mucho más si nosotros somos fieles. Por eso dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mi amado, si estamos ocupados en nuestra salvación, como dice Pablo, con temor y temblor, con muchísimo cuidado, ¿verdad? Con mucha preocupación de no perder la salvación, seguramente no seremos infieles. Qué importante es eso. Dice versículo 13: porque Dios es el que pone en vosotros, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi amado, el llamado es este: hoy tenemos que ser fieles a Dios, a la familia, al matrimonio, al trabajo, a todas las cosas donde Dios nos ha puesto, aún en el ministerio. Yo estoy sorprendido de que muchas iglesias, pues la gente infiel es la gente que tiene ministerio. Se van directores de alabanza, se van, hasta dividen a la iglesia, ¿verdad? Directores de alabanza, se van maestros, se van edecanes, se va gente que dices, el pastor había depositado en ellos la confianza, una confianza que Dios había puesto en el corazón del líder o del pastor. Sin embargo, la gente es infiel. Mi amado, yo te animo: no seas infiel. Ahí no hay bendición, ahí hay muerte, y ahí hay siembra y cosecha de traición. Vamos a orar esta mañana. Pues Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por tu llamado. Hoy oro, Señor, que los que me han escuchado también sean personas fieles. Señor, ayúdanos aún a nosotros a mantenernos en la fidelidad a ti, en la fidelidad en la familia, en el matrimonio, sabiendo, Señor, que tú pones las cosas conforme a tu corazón, que si somos ovejas, tenemos que ser ovejas fieles. Si somos pastores, tenemos que ser pastores fieles. Si somos familia, tenemos que ser fieles a la familia, Señor. Pero sobre todo, enséñanos, ayúdanos a ser fieles a ti, porque, Señor, los infieles no entrarán al reino de los cielos. Tú amas la fidelidad porque tú eres fiel, Señor. Yo te doy gracias, bendecimos a cada persona y la ponemos en tus manos en esta mañana. Ayúdanos a ser fieles, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana.